Hay una pregunta que ha desconcertado a historiadores y economistas durante siglos. ¿Por qué, después de miles y miles de años de pobreza generalizada, la prosperidad humana de repente explotó? Bueno, hoy vamos a explorar la respuesta, y la verdad es más sencilla de lo que parece. Pensemos en esto por un momento. Durante casi toda la historia de nuestra especie, la norma era la pobreza. Casi todo el mundo vivía en condiciones que hoy nos parecerían extremas. Y de pronto, alrededor del año 1800, ¡pum!, algo cambió de manera fundamental. La clave de esta transformación tan increíble no está solo en la tecnología que se inventó o en los recursos que se encontraron. No. La respuesta está en algo más profundo, en lo que podríamos llamar las reglas del juego de la sociedad. Entonces, la pregunta es obvia. ¿Qué son exactamente estas reglas del juego? ¿Y cómo es posible que tengan tanto poder sobre el progreso de la humanidad? Bueno, en el mundo de la economía, a esto se le da un nombre: instituciones. Pero para que se entienda fácil, podemos pensar en ellas como el sistema operativo de una sociedad. Son básicamente el marco que define cómo funciona todo. De hecho, hay una cita del premio Nobel Douglas North que lo explica perfecto. Él dijo que las instituciones son justamente eso, las reglas del juego que los propios seres humanos diseñamos para nuestra convivencia. Y ojo, que estas reglas vienen en dos formatos. Por un lado, tenemos las formales, las que están escritas, las leyes, las constituciones, los derechos de propiedad. Pero por otro lado, están las informales, que son igual o más importantes. Ahí hablamos de las normas de comportamiento, las convenciones, la confianza en los demás. Es como la diferencia entre un contrato firmado y un apretón de manos para cerrar un trato. Ambos son cruciales. Muy bien, dejemos un poco la teoría y veamos esto en acción. Cómo un simple cambio en estas reglas pudo, literalmente, cambiar el curso de la historia. El gran punto de quiebre, ese antes y después, ocurre alrededor de 1800, sobre todo en Occidente. ¿Qué pasó? Se fortalecieron los derechos de propiedad. La gente empezó a tener seguridad sobre el fruto de su trabajo. Y lo que vimos siglos después en China a partir de 1979 y en India desde 1991 fue como un eco de ese primer gran cambio, sacando a millones y millones de personas de la pobreza. Ahora, uno podría pensar que esto es solo una lección de historia, ¿no? Pues no. Los datos de hoy en día nos cuentan una historia muy parecida, y la verdad es que es bastante contundente. Para tener un panorama, empecemos por acá. Hoy por hoy, solo un 20% de la población mundial vive en países que se consideran políticamente libres. El resto se divide casi en partes iguales entre países parcialmente libres y no libres. Y ahora miremos este gráfico, que es clave. Fíjense en la correlación tan directa entre la libertad económica de un país y su riqueza, medida como PBI per cápita. La tendencia es, salta a la vista. A más libertad económica, mayor es el ingreso promedio. Es innegable. Pero momento, que acá viene algo que es quizás lo más revelador. Cualquiera podría pensar, claro, eso beneficia a los más ricos. Pues no. Este gráfico muestra que el 10% más pobre de la población también está mucho, pero mucho mejor en las economías más libres. La prosperidad, al parecer, tiende a compartirse. Bien, pero ¿cómo es que se llega a estas diferencias tan enormes? Todo se reduce a una de las fuerzas más poderosas del universo, el efecto compuesto. Pequeñas ventajas, sostenidas en el tiempo, se convierten en abismos gigantescos. Hagamos un ejercicio simple. Imaginemos dos países que empiezan siendo igual de ricos, pero uno, con derechos de propiedad limitados, crece a un 1.1% por año. El otro, con derechos sólidos y reglas claras, crece a un 2.8%. No parecía una gran diferencia, ¿verdad? Bueno, esperemos una generación. Después de 25 años, el país con las mejores instituciones ya es casi un 70% más rico. Pero si avanzamos 100 años en el tiempo, el poder del efecto compuesto hace su magia. La diferencia en la prosperidad se vuelve sencillamente asombrosa. Entonces, ¿a qué nos lleva todo esto? A una conclusión muy clara. Las instituciones son la base, son los cimientos de una sociedad que funciona y que puede prosperar. Son tan importantes porque,
Para empezar, crean los incentivos correctos para producir, para innovar, para crear valor. Además, permiten que el conocimiento fluya, se comparta y se acumule. Y, quizás lo más crucial de todo, hacen posible la cooperación humana a una escala masiva, fomentando el acuerdo por sobre el conflicto. Y esto nos deja con una reflexión final. ¿Qué reglas del juego están moldeando nuestro mundo en este preciso momento? Y más importante aún, ¿cómo podemos diseñarlas para construir un futuro más próspero para todos? Entenderlas, sin duda, es el primer paso.